todos los presentes. Soy el doctor Pedro Aguirre Mata, de la sede Sergio Bernales. El día de hoy me toca la clase de dismenorrea, síndrome premenstrual, síndrome disfórico. Bien, para muchos les sonará como algo nuevo. En realidad son temas en la práctica comunes, pero en cuestión teórica a veces pueden sonar como un signo o una molestia. Los tópicos que vamos a tratar son los que ustedes están viendo en la pantalla. Empezaremos por la dismenorrea y empezaremos por lo que es la historia. El término dismenorrea se conoce aproximadamente desde el año 1810, donde se utiliza este término por primera vez, que es un término derivado del griego, para los que saben griego, que significa mal, negación, mes, flujo. En esencia, significa un flujo menstrual difícil. En el año 24, Marsh y Lubin observaron la presencia de toxinas en la sangre de mujeres que tenían episodios de dolor. 68, Pickles observa que la concentración de las prostaglandinas F estaban aumentadas en la sangre de mujeres con dismenorrea. En el año 80, Smith reproduce el cuadro de dismenorrea inyectando en forma endovenosa prostaglandinas. En los últimos años se han agregado algunos otros conceptos referidos a la susceptibilidad genética, generalmente para esa dismenorrea recurrente y de dolor intenso. Asimismo, como conceptos nuevos, se han incluido lo que es la síntesis de óxido nitroso nítrico endógeno como inductor de contracciones miometriales. Bien, vamos a empezar por definir lo que es la dismenorrea. En esencia es dolor asociado a la menstruación y que está relacionado al nivel de prostaglandinas. Generalmente se inicia 48 horas antes del flujo menstrual y generalmente persiste 48 a 72 horas y por 2 a 3 ciclos. Ese es el concepto de la primaria. La secundaria es 1 o 2 días del inicio y generalmente persiste por 4 a 6 días. ¿Cómo se clasifica? En 2 tipos y 2 escenarios. En cuanto a los tipos, tenemos la dismenorrea primaria y la secundaria. Como ustedes pueden observar, cada una con su N, o sea, su CIE 10. La dismenorrea primaria es caracterizada por un dolor abdominal bajo, tipo cólico, generalmente recurrente, que ocurre, como ya dijimos, durante la menstruación. Su característica básica, que la vamos a repetir permanentemente, es que se diagnostica en ausencia de patología pélvica como todo proceso primario, en medicina. En esencia es un diagnóstico de exclusión, o sea, uno generalmente excluye la causa orgánica. Se presenta con mayor frecuencia en adolescentes, mujeres jóvenes. En cuanto a la dismenorrea secundaria, con su CIE-10, tiene los mismos síntomas de dolor. O sea, en esencia la división de primaria y secundaria es más que nada técnica pedagógica, ¿no? ¿Cuál es la característica principal? Es que aquí sí se detecta un trastorno orgánico en el sistema reproductivo o en los genitales de la mujer, ¿ok? Entonces uno puede determinarla encontrando una causa orgánica, una causa estructural, una causa anatómica. En cuanto a los escenarios, tenemos un escenario para la mujer adolescente y un escenario para la mujer adulta. En la mujer adolescente podemos observar esa dismenorrea primaria, que también se le llama espasmódica, una incidencia muy alta, 75 a 90, recordando que se presenta entre los 6 y 24 meses
después de la menarquia, o sea, hasta los 2 años. Generalmente está asociado a ciclos ovulatorios, una prevalencia de la forma severa entre 50 y 60, que hay otras entre 1 y 15, varían bastante las estadísticas, y es más frecuente en adolescentes menores de 20 años. Más o menos un 50 de adolescentes la han padecido. Otra característica que tiene que venir con los años. También tenemos en la mujer adolescente lo que es la dismenorrea secundaria. Esta, que es más frecuente en la mujer adulta, se llama congestiva. Es un dolor, como dijimos, que se asocia a una patología subyacente identificable. El inicio generalmente es mucho después de la menarquia, generalmente después de los 25, otros dicen después de los 30, varían algunos datos en cuanto a la epidemiología. Definitivamente es más frecuente en la mujer adulta. En cuanto a la primaria, es dudosa su existencia. Es una patología que es infradiagnosticada y poco tratada. Sin embargo, es un síntoma muy común entre adolescentes y jóvenes. La prevalencia, dijimos 50-90 en edad reproductiva, todo el mundo. La forma más intensa e incapacitante es aproximadamente un 10% de esa prevalencia. La mayoría de estudios da del 50 para arriba, como vamos a ver. Incluso aquí vamos a observar un trabajo peruano que se hizo, donde estuvo el doctor Sandoval como participante. Generalmente ahí vemos otro trabajo, un 25-50 en mujeres adultas y 75 de adolescentes. Y otra característica que hay que recordar que se puede asociar la dismenorrea y el síndrome de tensión premenstrual y el disfórico en adolescentes. De cada 4 mujeres, una se automedica. Generalmente tienen el dolor y toman su analgésico y no van a ver al médico, quien podría ayudarle en detectar las causas de ese dolor. En este trabajo de 12 y 17 años, como ustedes observan, pues más del 50% presenta dismenorrea, el dolor intenso aproximadamente un 12%, y que falta a la escuela más o menos un 20%, que coincide con el trabajo que les dije, ¿no? 3 colegios aquí en Lima, diferente estrato social, y se observó que 1 de cada 2 adolescentes presentaba dismenorrea, o sea, el 50%, y el dolor aproximadamente duró más o menos 2 días. El ausentismo, 1 de cada 4 alumnas, aproximadamente también un 20%, 25%, y esta patología se observó más en el estrato social alto. La dismenorrea se relacionó con antecedente materno, ¿no? Como ustedes pueden observar, este trabajo peruano. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Aumentan el problema si es de menos edad, mayormente en adolescentes, si son fumadoras, si viven estresadas, hay una pequeña predisposición familiar. Generalmente en algunos trabajos se observa que es más frecuente en menores de 20 como IMC, aunque en otros trabajos se observó en personas obesas. El medio socioeconómico sí se ha observado de que es más frecuente en pacientes de estrato alto. La menarquia precoz, la hiperpolimenorrea, que tenga antecedentes de síndrome premenstrual, es también frecuente que se exacerbe el problema. Mujeres infértiles, aquellas que tienen síntomas de somatización, aquellas también que abortan en forma recurrente, y historias de otros síndromes o alteraciones del estado de ánimo. Disminuyen la paridad temprana, la mayor paridad y el uso de anticonceptivos hormonales. En cuanto a la etiología, la dismenorrea primaria siempre es la disfuncional, la dismenorrea secundaria es la orgánica. La primaria sabemos que se produce por un aumento de las prostaglandinas liberadas por el tejido endometrial como causa primaria de la dismenorrea primaria. Y en la secundaria hay una causa, un sustrato orgánico, ¿no?, que identifica cada patología. En este caso, por ejemplo, la más frecuente, como orgánica, la endometriosis, es la causa más común. Luego tenemos las malformaciones obstructivas, congénitas de Müller, como también pueden ser por otras tumoraciones, la estenosis del cuello, cuellos estenosados por múltiples motivos, quistes, pólipos, leyo, mioma de endometriosis,
enfermedades inflamatorias infecciosas, adherencias. El mismo uso del dispositivo intrauterino también puede provocar el problema, incentivarlo, incrementarlo, síndrome de congestión pélvica y también el hematometra como causas de dismenorrea. En cuanto a la etiología, el sustrato básico para que se produzca el problema es la alteración de la contractilidad uterina. Rápidamente, si recordamos cómo se dan las contracciones durante el ciclo menstrual, podemos observar que en la fase folicular, que es la estrogénica, generalmente hay un tono basal que está disminuyendo luego de la menstruación anterior, generalmente de 10 y 30 milímetros, con contracciones de escasa intensidad, una duración 10 a 15 segundos, generalmente 1 a 2 por minuto, que se van incrementando en la fase tardía a 4 a 6 por minuto. En la fase ovulatoria el tono sube, aumenta las frecuencias de las contracciones 3 a 6 por minuto, y en la fase lútea comienza a disminuir el tono, comienza a disminuir las contracciones y la amplitud. Y llegamos a la fase menstrual. Aquí el tono es casi nulo, está aumentada la intensidad y está aumentada la amplitud. O sea que normalmente, pues, en la fase menstrual la contractilidad está aumentada, pero no llega a causar, pues, un dolor, digamos, que la paciente le pueda provocar problemas, ¿no?, que impidan sus quehaceres o que le obligue a tomar algún tipo de medicamento. Esta contractilidad aumentada definitivamente actúa, pues, provocando una correcta irrigación del músculo uterino, ¿no? Y ustedes saben que esta irrigación inadecuada va a provocar, pues, isquemia, y esta es la que en última instancia va a condicionar, entre otras, el dolor. ¿Qué pasa en una paciente dismenorreica en la fase menstrual? Definitivamente hay un importante aumento del tono basal, hay una taquisistolia y hipersistolia que puede llegar hasta 150, o en otros hasta 200, de alguna literatura incluso de 300, y de esto va a depender, pues, el tipo de dolor, ¿no?, la intensidad del dolor que va a referir la paciente, y generalmente son irregulares. Entonces, esta hipercontractilidad, ¿no?, esta hiperdinamia es la que va a conducir, pues, a la aparición de dolor por isquemia uterina. En cuanto a la patogenia, sabemos de que, y como todo proceso ginecológico, el problema empieza por los estrógenos y la progesterona, en el aumento o disminución de uno de ellos, o básicamente en el desbalance que se produce entre estas dos hormonas. Estas hormonas van a producir un aumento de la producción de prostaglandinas endometriales, la F2 alfa y la E2, aparte del aumento de leucotrienos, tromboxanos y vasopresina circulantes. Esta prostaglandina que producen pues una alteración de la motilidad uterina, de la vascularidad, y asimismo va a alterar la sensibilidad, o sea, también actúa sobre las fibras nerviosas directamente. Definitivamente se ha encontrado en la sangre menstrual en mujeres con dismenorrea 2 veces más alta en prostaglandinas que aquellas que son eumenorreicas. En cuanto a la vasopresina, también es bueno recordar de que esta estimula la contractilidad uterina, también actúa sobre la motilidad uterina durante la menstruación y pacientes no gestantes, reduciendo el flujo también sanguíneo, y también va a producir o actuar directamente sobre la vasculatura, ¿no? O sea, tiene sus dos mecanismos de acción. Recordando muy rápidamente la biosíntesis de las prostaglandinas, ¿no?, que se da a través de los fosfolípidos de membrana, que a través de la fosfolipasa A2, que es otro factor también que puede alterarse, aumentando la producción de ácido araquidónico, asimismo por la lipoxigenasa y la ciclooxigenasa, la elevación de leucotrienos, la elevación de las prostaglandinas F2 alfa, el tromboxano y la prostaglandina, la prostaciclina o 12, que son las que de otra forma van a alterar el equilibrio que existe entre ellas durante el ciclo menstrual. En cuanto a la fisiopatología, los factores, pues, devienen de problemas de tipo cervicales obstructivos, los hormonales, la progesterona, los neuroadrenérgicos, y los psicológicos histérico-ambientales, ¿no? Un grupo de factores que son los que
van a provocar el aumento de las prostaglandinas, el aumento de la contractilidad uterina, la isquemia del miometrio, donde también actúa la vasopresina, y como resultado tenemos una dismenorrea. ¿Cuáles son las características de los síntomas? En cuanto a la primaria y secundaria, en cuanto al inicio del dolor, ya lo dijimos, el dolor en la primaria inicia entre los 6 a 12 meses, posterior a la menarquia, la otra después de 2 años o mucho más. En relación a la menstruación, 1 o 2 días y la otra 1 o 2 días después. El dolor en la primaria es cólico en zona baja del abdomen, la otra es sordo penetrante, generalmente lateralizado. En cuanto a la duración, generalmente dura la primaria 12 a 72 horas, hasta 3 días, 2 a 3 días, y la otra en 4 o 5 días. No hay antecedentes ginecológicos en la primaria, la otra hay antecedentes. En la dismenorrea primaria, al hacerle el examen, que generalmente se recomienda no hacerlo, es negativo. En la secundaria se encuentra pues útero retroverso flexos, dolorabilidad a nivel de los ligamentos uterosacros, asimismo de anexo palparse alguna tumoración. Los dolores son en ambos pueden ser leves a severos. En cuanto a su historia natural, la primaria tiende a mejorar con la edad y generalmente después de un parto desaparece. En cambio, en la secundaria tiende a aumentar con la edad. Tratamiento, la primaria tiene una respuesta positiva al tratamiento empírico y la secundaria generalmente hay que dar un tratamiento adicional, no causal. El tratamiento empírico generalmente falla. Puede acompañarse a la primera síntomas como náusea, vómito, diarrea, cefalea, etc. Recordar que los síntomas varían intensidad de un ciclo a otro, o sea que no necesariamente el dolor va a ser igual en todos los ciclos, pero sí tiene su temporalidad, o sea que si aparece al inicio, en los demás ciclos lo va a hacer así siempre. Otra cosa también es que el tiempo dura igual siempre en cada paciente. Si dura 2 días, pues casi siempre va a durar 2 días. La evaluación diagnóstica la hacemos con la anamnesis. En la dismenorrea primaria es un diagnóstico de exclusión. Son jóvenes, pacientes muy jóvenes, generalmente. El dolor, como dijimos, empieza entre 6 a 2 años, o sea, cuando teóricamente ya está empezando la ovulación. La historia clínica tiene que ser detallada. La menstruación tiene que evaluarse completamente, una buena semiología menstrual con su régimen contaminal bien elaborado. Y si uno determina que es una dismenorrea primaria, generalmente no es necesario por ahora un examen pélvico. La secundaria se inicia entre 20 a 25, algunos hasta 30 años, pero generalmente después de los 20 años también puede ocurrir en adolescentes, y lo que hay que hacer es la semiología de la patología de base que se sospecha, ¿no? Si yo sospecho, pues, un miomatosis, y le haré todos los exámenes, ¿no? Para hacer ese diagnóstico. En cuanto al examen físico en adolescentes y adultas, en adolescentes no se realiza, como dijimos, de inicio, pero si yo le doy el tratamiento empírico y pasa un tiempo, algunos consiguen entre 4 o 6 meses, no mejora, definitivamente ahí me veo obligado a hacerle una evaluación para descartar enfermedades como ETS, hemorragias uterinas, ver si es un dolor acíclico o acíclico, donde si está en la línea media o fuera de la línea media, si hay antecedentes de infertilidad, etcétera, etcétera. En cuanto a la adulta, algo importante es que podría ser normal también el examen, pero indudablemente yo voy a buscar los hallazgos físicos que debo encontrar, teniendo en cuenta que el 40% se debe a una endometriosis, ¿no? Y las características generalmente ya las mencioné, ¿no? Floración, úteros generalmente retroversos, no se movilizan, dolariedad a nivel de los ligamentos uterosacros, cuello puede estar desplazado, y otra patología como estenosis, agrandamiento. Para cada causa hay una característica ginecológica, una adenomiosis útero voluminoso, generalmente globular, y duele. Los miomas úteros agrandados, irregulares. Si tiene fiebre, pues sospecharía una enfermedad inflamatoria, y si hay varices, por ejemplo, una congestión pélvica, ¿no? Varices vulgares, una congestión pélvica. Para evaluar la dismenorrea hay un sistema de puntuación que lo clasifica en 3 grados, 1, 2, 3, dolor leve, moderado, intenso, y
asocia lo que es la capacidad de trabajo, síntomas sistémicos analgésicos. En la 1, menstruación dolorosa, pero generalmente no requiere analgésicos. En la 2, dolor moderado, se altera algo la capacidad de trabajo, sí requiere analgésicos, ¿ok? Pero hay pocos síntomas sistémicos. Y en el grado 3, un dolor intenso, indudablemente la paciente generalmente no va a trabajar, los medicamentos, el efecto es limitado y definitivamente puede acompañarse de otros síntomas como fatiga, vómitos, diarrea. En cuanto a exámenes auxiliares en la dismenorrea primaria, en cuanto a prueba de laboratorios, negativo, en cuanto a imágenes, es negativo. La dismenorrea secundaria, la prueba de laboratorio, hay que descartar problemas como gonorrea, clamidia, análisis de orina, hemoglobina, beta-HCG, hay que realizarle en cuanto a imágenes de su ecografía TV para descartar las patologías que sospechamos. Puede realizarse una tomografía, puede ser una resonancia. Todas estas estos exámenes, recordar que se realizan si uno sospecha una dismenorrea secundaria o si no responde al tratamiento o es una paciente que viene con mayor de 25 30 años, pues la sospecha ya es evidente de una dismenorrea secundaria. También podemos hacer uso de una laparoscopía, una histeroscopía, podemos hacer una laparotomía, podemos hacer una biopsia endometrial. O sea, tenemos una serie de recursos para llegar a diagnosticar el sustrato, la estructura, motivo del problema. En cuanto al manejo, hay que tener en cuenta dos características, ¿no?, del adolescente y del adulto. El adolescente, cuando nos llega a consulta, generalmente han pasado entre 5 o 6 años, ¿no?, de que empezó el problema, y en la adulta sí, un poco más pronto, ¿no?, generalmente 1.9 años, 2 años, ¿no?, al diagnóstico. Entonces, a ellas hay que realizar una acuciosa historia clínica en donde hay que evaluar todos los antecedentes médicos, ginecológicos. Como dije, la historia menstrual tiene que ser muy sistematizada, ¿ok? De tal manera que nos permita ver las características del dolor menstrual, los concomitantes, y llegar a hacer un diagnóstico de si se trata de una dismenorrea primaria o secundaria. Si se trata de una primaria, generalmente un adolescente, ¿ok? Si llego a esa conclusión, generalmente no se le hace el examen ginecológico. El tratamiento es empírico, que puede ser hormonal, utilización de AINES. Si mejora, yo continúo el tratamiento. Si no mejora, generalmente ya tengo que estar pensando en una dismenorrea secundaria y tengo que llegar al diagnóstico etiológico o de causa. Para esto hago uso de los exámenes auxiliares, imágenes. Puedo realizar una laparoscopía, histeroscopía, ecografía y ver si se trata de alguna de las patologías que ustedes están observando. El tratamiento, pues, va a ser causal, ¿no?, de la patología. Si es un mioma, pues le haré una miomectomía si es factible y quiere preservar su fertilidad; si no, le haré una histerectomía. Diagnóstico diferencial: cualquier patología que genere dolor menstrual, ¿no? Recordar que la característica de la dismenorrea es la naturaleza recurrente del dolor, está relacionado a la menstruación, además de su característica semiológica del dolor en sí. ¿Okay? Primaria, cuando he excluido cualquier patología orgánica. Si hay una patología orgánica, es una dismenorrea secundaria. Recordar que la dismenorrea es parte de lo que es el dolor pélvico. Dolor pélvico, ustedes saben que es dolor pélvico agudo y que es crónico. En este caso, la dismenorrea caería dentro de lo que es el dolor pélvico crónico. Entre las causas de este dolor pélvico crónico tenemos, pues, entre las ginecológicas, las dismenorreas, ¿ok?, primaria, secundaria, la primaria, y entre las cuales debemos hacer diagnóstico diferencial con todas las patologías que ustedes observan aquí, que son numerosas, y aparte de esa tenemos las otras etiologías de dolor pélvico crónico, ¿no?, de causa extragenital, como las urológicas, gastrointestinales, musculoesqueléticas y otras etiologías. Como ustedes ven, ¿no?, el espectro de diagnóstico diferencial es bastante grande. En cuanto al tratamiento, el objetivo es, en primer lugar, aliviarle la molestia, ¿no?, quitarle el dolor. En segundo lugar, que esta molestia se vaya suprimiendo, ¿no?,
de tal manera que esta enfermedad no progrese. O sea, eso para dar lugar a que uno pues haga bien su diagnóstico de si es primaria o secundaria. Hay que proteger la fertilidad desde un inicio, ¿no? La fertilidad del adolescente o de la adulta si todavía no tiene descendientes. Los principios de un manejo es básicamente la educación de la paciente, es esencial. La automedicación, los tratamientos subterapéuticos son muy frecuentes y a veces no llegan ya incluso manipuladas. Los enfoques son, ¿no?, abordar el dolor y la etiología subyacente. No existe cura para este problema, no existe una única opción de tratamiento óptimo. Las terapias generalmente son individualizadas y hay que considerar la elección de la paciente. Volviendo a las adolescentes, en ellas siempre hay que considerar algunos aspectos que impiden darles un tratamiento adecuado, como que de por sí el adolescente se adhiere poco a la medicación. El problema, el conflicto que a veces uno tiene con los padres sobre el uso de medicamentos, especialmente anticonceptivos, el frecuente olvido de las adolescentes, a veces muchas desorganizadas. También tenemos que ver los costos financieros y el acceso a la farmacia. ¿Okay? Aquí vemos el manejo de la dismenorrea generalmente en una primaria, ¿no? Iniciamos en una primaria, le damos un tratamiento empírico, empezando por drogas AINES, no esteroideas. En segundo lugar, podemos darle terapia hormonal y en tercer lugar, estrategias no farmacológicas. Nuestras pacientes pueden responder o no pueden responder a la terapia. Si responden a la terapia, hay que continuar con el tratamiento para dismenorrea primaria. Si no responde, hay que hacer una buena historia y si nos sugiere una dismenorrea secundaria, pues hay que considerarla como tal y habrá que hacerle una evaluación, un examen pélvico, una ecografía pélvica. Si los hallazgos que podrían ser positivos, podrían ser negativos, si son positivos, nosotros pues le vamos a tratar la etiología de la dismenorrea secundaria. Por ejemplo, si es una obstrucción, pues hay que solucionar ese problema obstructivo. Si son negativos, hay que evaluar de forma multidisciplinaria, como ustedes han visto, todas las causas de dolor pélvico crónico. La laparoscopía es un instrumento importante para llegar a diagnósticos ginecológicos y siempre la endometriosis es un diagnóstico que hay que tenerlo a flor de piel porque es uno de los más frecuentes, tanto en la adolescente como en la adulta. En cuanto a al deseo de fertilidad, de descendencia, hay que preguntarle si desea anticoncepción, ¿no? Hay que darle anticonceptivos. Si la respuesta es positiva, hay que mantenerla. Si es negativa, hay que agregar un AINE, sería el ACO, ¿no? Con el AINE, si la respuesta es positiva, mantener, y si es negativa, pues hacerle una laparoscopia. Si no desea tener hijos, se empieza de frente con el AINE. Si responde, hay que mantenerla, y si no responde, pues también hay que hacerle una laparoscopia. Aquí vemos en este cuadro los tratamientos que se clasifican en tres, los que son útiles sin evidencia suficiente y los que son reconocidos y los ineficaces. En los útiles sin evidencia suficiente tenemos las terapias complementarias y alternativas, entre lo que tenemos pues los ejercicios, el tratamiento térmico, todo lo que es alimentación como vitaminas, magnesio, ácidos grasos. La acupuntura también es un tratamiento utilizable, la neuroectomía presacra. En cuanto a los reconocidos con evidencia, tenemos dos niveles, primero y segundo. En el primero está la terapia hormonal y no hormonal. En la no hormonal, los AINES y las acetaminofén. Preferentemente se utiliza, ha demostrado mucha eficacia el ácido mefenámico, los fenamatos, ¿ok? Entre los AINES, el ibuprofeno y naproxeno. El celecoxib, por ejemplo, se utiliza para mujeres mayores de 18 años. En lo hormonal, ¿no?, tenemos los anticonceptivos orales y cualquier otro utilizado por cualquier vía, sea dérmica, intravaginal, etc. En segundo nivel tenemos los parches térmicos, ¿okay? O sea, parches con calor, los TEN, que son ondas aplicadas, ¿no?,
sobre estructuras nerviosas, los vendajes neuromusculares, el masaje del tejido dique y la terapia con kinesioterapia. Los no conocidos, los no todavía aceptados, vemos, por ejemplo, ocitóxicos. ¿Okay? Los ocitóxicos no están aceptados. Aquí vemos usted un trabajo de evaluación de la presión intrauterina en pacientes con y sin tratamientos con AINE, ¿no? Te ven claramente aquí cómo en esta paciente con dismenorrea primaria se le dio meclofenamato, que es parecido al ácido mefenámico, el famoso Ponstan o Stanston, ¿ok? En donde observa, claramente se ve cómo el dolor cede, mientras que con el placebo la molestia se mantiene. Y finalmente, si no hay respuesta, tenemos un tratamiento de más, que es el quirúrgico, ¿no? Que ya sabemos que es definitivo y reversible generalmente para aquellas que han completado su descendencia y tienen un dolor que no cede a los tratamientos convencionales, entonces se le puede hacer una ablación endometrial o una histerectomía. Hay que recalcar, hacer hincapié en el papel de la laparoscopía para aquellas que no han tenido alivio adecuado después a 2 a 6 meses, ¿no? Ahí es cuando uno puede utilizar la laparoscopía, ¿ok? O sea, como dije en un momento, 2 a 6 meses le estoy dando el tratamiento, entonces yo voy pensando y preparando de que aquí hay algo más que tengo que investigar. En ese caso, el laparoscopio no es un instrumento muy importante. La laparoscopía, aparte de ser diagnóstica, puede ser también quirúrgica. En adolescentes, cualquier cirujano no debería intentar hacer el diagnóstico de endometriosis, ¿no? Se necesita tener experiencia. Es importante conocer, haber visto, la apariencia de endometriosis en la adolescente es diferente de la adulta, no se ven iguales. Los adolescentes generalmente son lesiones claras, transparentes, a veces rojas, difíciles de identificar. Hay que utilizar técnicas de manipulación del laparoscopio, no hay que tener el laparoscopio a milímetros del peritoneo para tratar de visualizar las lesiones como se han especificado. Si es factible hacer una biopsia de lesión sospechosa, se hace. Si hay alguna visible, se debe destruir. Pero no siempre esta lesión sospechosa pueden confirmar la endometriosis. Tampoco esto no debe ser obvio para pensar de repente que tienen una endometriosis y que se debe iniciar tratamiento si visualmente yo tengo esa sospecha. El Colegio Americano refiere que la intervención peritoneal en adolescentes no debería sacarse esas lesiones sospechosas basadas en precauciones teóricas, ¿no? Aunque no hay datos precisos. Aquí podemos ver las imágenes de transparentes, vesiculares transparentes, ¿no? Ustedes lo van a tener que buscar, a ver si lo encuentran, no es nada sencillo. En cambio, en este lado, como ustedes pueden observar, ¿no? Sí se visualizan, son esas lesiones de tipo rojo, ¿no? Aquí también podemos ver a través de una histeroscopía un mioma submucoso, ¿no? Que está bloqueando el orificio interno y que causa dismenorrea secundaria, ¿no? Entonces tenemos pues los instrumentos adecuados finalmente para llegar a hacer un diagnóstico. Muy bien, ahora pasamos al síndrome de tensión premenstrual y el trastorno disfórico premenstrual. Yo utilizo dos términos. En realidad hay una sinonimia de terminología bien variada. Yo utilizo una de las más clásicas, que es el síndrome de tensión premenstrual y el trastorno disfórico premenstrual. STPM, TDMP para aquí a futuro. Bueno, ustedes ven, definitivamente todos sabemos que el estado de ánimo de la mujer está bastante asociado con el ciclo menstrual, ¿no? Fluctúa, ¿no? Durante su ciclo menstrual su estado de ánimo. Tanto es así que los americanos catalogan lo que es estos síndromes dentro de lo que son trastornos del estado de ánimo conjuntamente con la ansiedad y la depresión, ¿ok? El mayor problema de depresión es que a veces uno no sabe a quién puede echarle la culpa, ¿no? Haciendo un poquito de historia, porque siempre es bueno, ¿no? Hay que recordar lo que nos dice la Biblia. En la Biblia, pues, la mujer que menstruaba era considerada un ser impuro, ¿no?
en otros lo consideran a la menstruación como una enfermedad, pues eran básicamente aisladas, ¿no? Hipócrates fue uno de los primeros que asoció un evento biológico, ¿no?, que observó con los cambios de la conducta psíquica, ¿no?, tanto indistintamente como ambos a la vez. La describió como una enfermedad de las vírgenes y le atribuyó síntomas a la menstruación, ¿no?, similares a los del trastorno disfórico. En el año 31, Frank lo describe por primera vez como un síndrome médico, tensión premenstrual. Motley en el año 73 relaciona el síndrome de tensión premenstrual con la actividad cíclica del ovario. Gutiérrez Green y Dalton introdujeron el término síndrome premenstrual. El 87 la APA en el CM3 lo incluye como trastorno disfórico de fase lútea tardía. ¿Cómo se define el síndrome de tensión premenstrual? ¿No? Presencia de síntomas cíclicos que tienen tal intensidad que hace que la persona no pueda desarrollar su vida normal, ¿ok? Y que está asociado, ¿no?, con una relación persistente con la menstruación, ¿no? Se tiene una relación, uno la asocia con la menstruación, que es el hecho visible, ¿no?, para este tipo de problemas. El trastorno disfórico, entre tantas definiciones, tenemos a la Silvia Gaviria, que él define como un conjunto de síntomas emocionales, comportamentales y somáticos que se presentan al final de la fase lútea y que generalmente van cediendo con la menstruación. El Colegio Americano, con una entidad con sintomatología somática efectiva que produce discapacidad significativa, ¿no?, incapacidad significativa durante los días previos a la menstruación y la menstruación. En términos generales, ya les voy diciendo de que el síndrome disfórico se diferencia del síndrome de tensión premenstrual por la intensidad de los síntomas. ¿Cómo los definimos y cómo se clasifican? ¿Ok? El síndrome premenstrual ya lo hemos hecho. Hay tres grupos: leve, moderado y severo. El leve no interfiere con su vida personal, tiene los síntomas, no interfiere. El moderado interfiere con su vida, pero llega a funcionar, llega todavía a relacionarse, a regañadientes, pero lo hace. Y el severo generalmente no tiene capacidad de interacción, ¿ok? Se aísla. Es medio parecido a lo que ustedes observan con la dismenorrea, ¿ok? También existe lo que es la exageración premenstrual, atribuido de repente a un fondo psicopatológico. No hay nada orgánico físico determinado. El asunto es que generalmente el síntoma persiste finalizada la menstruación. Y el desorden disfórico, que ya también lo hemos descrito. Más o menos el 90% de mujeres en edad fértil tienen síntomas que se asocian a la menstruación. 90%. Generalmente un 10% no tiene síntomas. Generalmente, de repente, se hacen los que no ovulan. Un 20-40 corresponden al síndrome premenstrual, síndrome de tensión premenstrual. Y un 3-8 generalmente cumplen los criterios de trastorno disfórico. ¿Okay? Si nosotros vemos que la vida reproductiva de una mujer es de 30 años y la disforia compromete el 20% del tiempo de cada ciclo, ¿okay?, como vamos a ver, puede ocupar a veces en algunos mucho tiempo, llegamos a la conclusión que 6 años de la vida de una mujer que sufre de estos trastornos es limitada, o sea, le impide, ¿no?, realizar lo que podría haber hecho en esos años si no hubiera tenido esa paciente, ¿no? O sea, con una calidad de vida limitada. Como datos demográficos importantes, hay que recordar que a menor edad, mayor severidad de los síntomas, a mayor nivel educacional, mayor sintomatología, algo parecido también como con la dismenorrea. Se dice que este es un síndrome asociado a nuestra cultura occidental, en donde pues las mujeres ven a la menstruación como algo negativo, ¿no? Lamentablemente. Esta pirámide o triángulo es muy conocido, ¿no?
ustedes pueden observar la parte de la base, la población total, ¿no?, femenina, el 100%, en las cuales el 93% llega a ser definido como síndrome premenstrual por la CIE, o sea, la OMS, ¿ok? El 37%, con lo que estoy la ACOG, como síndrome premenstrual, y un 3% por el DSM como el trastorno disfórico premenstrual. En cuanto a la etiología, no está bien clara, pero algo que podemos decir que sí tienen relación con la ovulación. Es heterogénea y multifactorial, como vamos a ver. Hay tres tipos, básicamente. Uno, los esteroides gonadales y las gonadotrofinas. Hay alteraciones entre las hormonas básicas, que son estrógeno y progesterona. Refiere que hay una deficiencia de progesterona, un nivel bajo de alopregnenolona. El otro es la alteración de la relación estrógeno-progesterona, parecido también a lo que es la dismenorrea. Generalmente la relación, ¿no?, se altera pues por aumento de uno de ellos o disminución de uno de ellos, ¿ok? Puede haber aumento y el otro disminución también. O sea, se dan varias situaciones. Es muy importante, me parece que es uno de los factores más importantes que explica, ¿no?, a veces la diversidad de los problemas. No hay dos mujeres iguales. Y el otro es que la testosterona está aumentado. Como neurotransmisores, ¿no?, la interacción de los receptores GABA es importante de conocerla, pero lo fundamental es que una de las causas básicas está determinada por la disminución de la serotonina, ¿no? Muchos de los síntomas son explicables por esta sustancia. El tratamiento con los inhibidores de la captación de serotonina y las mejoras definitivamente han dado pie para la sospecha, ¿no?, y la importancia de la acción de esta sustancia. También que la enzima MAO y la acción GABA inhibición por la progesterona, como la correlación en que la disminución de la 5-hidroxitriptofano ocurre en estas pacientes con disforia. En cuanto per se estrógeno progesterona, recordad que los estrógenos tienen un efecto mineralocorticoide y la progesterona tiene un efecto contrario, así que si la progesterona disminuye, pero los estrógenos va a ser su acción, y si los estrógenos aumentan, pues también se va a incrementar, ¿no?, estos efectos, generalmente los somáticos. Y en tercer lugar, los genéticos, se ha visto como en gemelo hasta un 52%, ¿no?, historia familiar de este síndrome. Si yo suprimo el ciclo, sea farmacológico o quirúrgico, yo elimino los síntomas de este síndrome. Como dije, la etiología es múltiple. Ustedes ven aquí cuántas etiologías: hipótesis hormonal, cerebral, cultural, del estrés, biológica, del doctor Lola, psicoanalítica, serotoninérgica, que es la que nos acabamos de ocupar. El cuadro clínico afecta a mujeres entre 20 y 40 años. Hay aproximadamente 100 a 150 síntomas diferentes y ninguna mujer sufre este rango de síntomas, ¿ok? Generalmente tiene algunos cuantos de estos, y otra tendrá algunos cuantos de otros, y así sucesivamente. Pero hay tres características que definen, ¿no?, a nuestro síndrome. Uno, que se presenten en la fase lútea, 5 a 10 días antes del comienzo del periodo, y generalmente desaparece cuando comienza la menstruación, o hasta 4 o 7 días después en la fase folicular. Pero ¿qué es lo más importante? Que tiene que haber un intervalo entre un ciclo y el otro de ausencia de síntomas. Estos síntomas tienen que ser documentados en varios ciclos, ¿ok? Y no debe haber ningún trastorno de tipo psicológico orgánico. Tercero, ser recurrentes y tener una severidad que impacten en su vida relación, ¿ok? Volviendo a los síntomas, estos varían de mes a mes también en muchas mujeres. O sea, aparte de ser diferentes, también pueden variar de mes a mes. Las que tienen disforia generalmente padecen de depresiones severas, irritabilidad, ira y tensión, justo, ¿no?, cuando va a empezar sus periodos. Definitivamente, ya dijimos, los síntomas de la disforia son más intensos que el síndrome de tensión, ¿ok? Le dijimos, la disforia felizmente solo un 3 a 8% de mujeres que lo presentan.
En cuanto a la sintomatología premenstrual, es un espectro de síntomas físicos y afectivos. Síndrome de tensión, el trastorno disfórico premenstrual y el síndrome de tensión premenstrual, ¿no? Siempre anexados. El disfórico tiene una prevalencia de 3 a 5%, chiquito, poquito, felizmente. En cambio, el síndrome premenstrual, entre 20 y 93, bastante, ¿no? Es más grande. ¿Okay? El disfórico, lo que predomina son los síntomas afectivos, que son severos. O sea, predominan, los afectivos son severos. En el premenstrual, los físicos predominan. ¿Okay? Los afectivos, ustedes cuáles son los 4 clásicos, fundamentalmente irritabilidad, ira, ansiedad, depresión, y en los físicos son la sensibilidad mamaria, embotamiento y otros más. ¿Hay alteraciones funcionales en el disfórico premenstrual? No hay. Los físicos son la sensibilidad mamaria, el embotamiento, mastodynia, no mastalgia, ¿ok? En el premenstrual son menos severos. Son síntomas, pues, regulares, que aparecen antes de la menstruación, empiezan a ser con la menstruación, pero a veces se van hasta 4 o 7 días en la fase folicular, ¿no? Y aparecen antes de del otro ciclo, antes de los síntomas en el otro ciclo. El diagnóstico es clínico. Los límites entre ambos no está bien definido. Se dice que es un proceso continuo, ¿ok? Generalmente, los diagnósticos de estos síndromes se hace excluyendo otras patologías. En esto ayudan mucho los cuestionarios prospectivos, o sea, los cuestionarios de control diario para verificar y evaluar estos síndromes. Es importantísimo porque aquí se dan las situaciones de que algunas sobreestiman la ciclicidad de los síntomas y en otras, pues, lamentablemente es al revés. Aquí te vean alguna hoja, por ejemplo, de cómo pueden contabilizarse. Es básico cómo uno puede llegar a ser un diagnóstico. Si no, es bastante difícil y más o menos si uno pretende hacerlo con 1 o 2 veces. En cuanto a los criterios diagnósticos, también les quiero aclarar algo que a veces permanece mucho en la nebulosa, ¿no? Hay un acuerdo de que tanto la COG como el RSCO describen el síndrome de tensión premenstrual, mientras que el DSM es el que describe el TDMP, o sea, el trastorno disfórico, ¿ok? O sea, la APA describe el TDMP y el ACOI y el RSCO describen el TDMP. Es importante que ustedes vean en esta mecolanza cuando uno lee tantos libros. También el síndrome de tensión premenstrual fue incluido en versiones del CIE-10, o sea, la clasificación de la OMS, y uno de los principales, ¿no?, fue descrito al inicio en el 92 con el sistema génito urinario. Ustedes pueden ver en este cuadro el síndrome de tensión premenstrual descrito por el CIE, están las molestias. En el otro lado observamos lo que son descritos por el ACOG y RSCO, lo dividen en síntomas afectivos y somáticos, ¿ok? Y aquí abajo observamos el APA, el SM5 en este último, ¿no? Aquí, en los de arriba, se necesita un solo síntoma, ¿no? 1 o 2, es suficiente. En el DSMB se necesita que reúna cierta característica, que debe estar en edad fértil, ¿no? Que interfiere con sus actividades, que no sea una exacerbación de otro trastorno, ¿no? Y los 2 primeros tienen que ser confirmados, como ya dijimos, por medio de un control diario de síntomas. Están divididos en criterios mayores y menores. Ustedes los mayores, dijimos la depresión, la ansiedad, la labilidad y la irritabilidad o mal humor persistente son los mayores, y los menores, la pérdida de interés, ¿no? La pérdida de concentración, la fatigabilidad, cambios en el apetito, sentirse abrumado y síntomas físicos. Aquí, para hacer el diagnóstico, se necesita 5, de los cuales necesita 1 mayor, ¿ok? Mínimo 1 mayor, ¿ok? Y se necesita 5. Eso es todo lo que así es la forma como se cataloga. El diagnóstico diferencial lo hacemos con la exacerbación premenstrual de trastornos mentales, ¿no? Trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad generalizada, somatomorfos. En estos generalmente persisten todo el mes. También con enfermedades médicas, comercialidad, endocrinopatías diversas. No hay cura para el síndrome de tensión premenstrual y TDP.
diversos tratamientos alivian diversas mujeres a diversos síntomas. Generalmente disminuyen después de los 35 años y desaparecen con la menopausia. Aquí ustedes observan los tipos de tratamiento. Como dijimos, hay medidas generales y sintomáticas: psicoterapia, ejercicio, dieta baja en azúcares, evitar cigarrillo y café. Eso es lo básico para todo lo que es disfuncional primario. El farmacologio hormonal, los antidepresivos, la cabeceta de la fluoxetina, 20 gramos con patología máxima de 80, pueden ser tratamientos que se dan solo en la fase luteínica o pueden ser permanentes. Ansiolíticos, aprazolam, clonazepam en segunda línea, pero estos tienen más efectos secundarios. Generalmente se prefiere pues los antidepresivos, ¿no? Niveles selectivos de la captación ¿no? de la serotonina, los tricíclicos que realmente no se usan. En los hormonales, uno de los más usados que se usa ahorita es el que contiene drospirenona. Los del norte derivados no han demostrado mucha utilidad. El abordaje quirúrgico, histerectomía, más salpingo, como estrategia final. Aquí un pequeño algoritmo. No farmacológico, si es no farmacológico, se empieza con la dieta, psicoterapia, si responde, si continúa, no responde. El farmacológico se puede empezar con vitaminas, AINES, hormonas, inhibidores. Si responde, se continúa, no responde, hay que reconsiderar el tratamiento, no hay que reevaluarlo. Aquí las opciones, tratamiento de elección, de acuerdo a la presencia de síntomas, los inhibidores selectivos, ¿no? La canción de serotonina, se puede agregar otros como modificación del estilo de vida, opcionar vitaminas, una opción benzodiazepinas, tercero, oforectomía, cuarta, oforectomía, ¿ok? Y hay, dependiendo, por ejemplo, síntomas solo físicos, anticonceptivos orales, físicos y químicos también, los inhibidores, teniendo en cuenta que se le puede agregar anticonceptivos, ¿no? O también sedantes. El manejo, en base al diario de síntomas, también nos permite tratamientos específicos como el edema con espironolactona, la cefalea, AINES, paracetamol, fatiga, café, sensibilidad, vitaminas, espiro, o sea, dirigido. Conclusiones: el trastorno disfórico premenstrual es una entidad clínica que se presenta en el 3 al 5% de las mujeres en edad reproductiva. El trastorno disfórico tiene perfiles diferentes a la depresión, hay que diferenciarlo. El trastorno disfórico es una forma severa de síndrome de tensión premenstrual que afecta en la vida de relación de la persona. Este trastorno es inadecuadamente reconocido, definitivamente, y también tratado. Muy bien, eso sería todo. Si hubiera alguna pregunta. Bueno, disculpen la demora, pues hemos tenido pequeños inconvenientes en conectarnos, pero yo creo que estamos dentro de los tiempos. Si no hay preguntas, damos por finalizada la clase. ¿Ok? ¿Hay preguntas? ¿Sí? ¿Mayra? No, ¿no? Bien. Entonces, damos por concluida. ¿Sí? Bien, damos por concluida la clase. Ok, Gracias, doctor. muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Ok. Gracias, doctor.